y vamos a tener el gusto de presentar a la doctora Laura Fritzsche, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es psiquiatra, paidopsiquiatra, y actualmente está coordinando el Comité de Ética e Investigación en el Hospital Psiquiátrico Infantil. También coordina el servicio de telemedicina. Doctora, mucho gusto, gracias por venir. Vamos a escuchar su participación con la conferencia El principio de autonomía progresiva en el campo de la salud mental infantil. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Una disculpa por los cambios, sufrí por ahí algún ponente, una disculpa. Y antes que nada, pues bueno, quiero agradecer enormemente la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer evidentemente a mis maestros, al doctor Deimos, al doctor Escoto, al doctor López por haberme considerado. Y pues me tocó una gran tarea que es cerrar este día académico. Entonces, bueno, ¿con qué le muevo? Esperan. Perfecto, gracias. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que me parece que es sumamente importante, que es la autonomía progresiva en niños, niñas y adolescentes en el campo de la salud mental. Y para esto, tengo que ver dónde se le pica. ¿Para allá? Ya avanzó, pero no sé hacia dónde. ¿O les digo? Ah, perfecto. Ok, bueno. Vamos a abordar este tema analizando primero cómo ha sido la evolución de las infancias a lo largo de la historia. Desgraciadamente, no solamente en la actualidad, sino a lo largo de todo el tiempo, los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas en muchas ocasiones de circunstancias adversas por el simple hecho de ser niños. Cuando nosotros como especialistas en el área de salud, todos nosotros o los que estamos involucrados en este tema, seamos médicos o no seamos médicos, sabemos que la infancia justamente es el futuro del mundo. Y entonces nos enfocamos no nada más en este niño, sino en detectar, en prevenir, en diagnosticar y en tratar todas estas enfermedades. Pero también nos enfocamos en que este niño, si no tiene ningún problema de salud, crezca de manera sana. Sabemos bien que para que un niño se pueda desarrollar adecuadamente, no es nada más que no tenga un problema de salud, sino que tenga un buen medio donde viva, que tenga alimentación, que tenga acceso a la educación, lo cual pues desgraciadamente sabemos y más en nuestro país que eso no siempre sucede. Y sabemos también que los países que son más desarrollados, países de primer mundo, son estos países que están enfocados en brindar la atención de prevención, de diagnóstico a los niños, niñas y adolescentes. Y sabemos justamente que, y esto es algo que se repite constantemente, que dicen, bueno, la niñez es futuro, ¿no? ¿Qué posibilidades de que lo puedan para caminar? ¿Sí? Pues, me voy a mover porque me va a costar como mucho trabajo. ¿Sí? Ok. Perdón. Le regresamos al anterior, por favor. Y bueno, la diapositiva previa hacía referencia a la importancia que tenemos de abordar la niñez y la infancia y de protegerla de todas las formas habidas y por haber. Enfocándonos en el hecho de que los niños, niñas y adolescentes pues son el futuro de nuestro país y del mundo y de la humanidad. Muchas gracias. Ahora sí, eso. Y entonces, ¿le podemos ir dando clic? Gracias. Yo les preguntaba, les decía, si a lo largo de toda la historia siempre ha sido esto que los niños sufran de algún tipo de violencia, que sean muy vulnerables, pues no, la verdad es que la historia nos dice que no siempre ha sido así. Cuando revisamos estos libros de historia que nos hablan de cómo es percibida la infancia en diferentes lugares, las primeras descripciones son del antiguo
Egipto y hablan que los niños, desde que sabían los egiptos, los faraones, que estaban embarazadas las mujeres o sospechaban que podían estar embarazadas, se enfocaban muchísimo en atenderlas, en cuidarlas, para que estos niños nacieran sanos. ¿Por qué lo hacían? Obviamente porque sabían que y querían perpetuar todas sus costumbres. Entonces los egipcios se enfocaban mucho en la protección de los niños desde la etapa prenatal, es decir, desde la madre. Sin embargo, la verdad es que un gran porcentaje de estos niños pues no llegaban o sea, no sobrevivían, obviamente relacionado a muchos problemas que tenían que ver con esa época, y se hablaba que solamente 1 de cada 3 niños iba a cumplir 1 año de vida, o sea, iba a llegar a su primer año de vida. Y posteriormente de estos niños que llegaban al año de vida, tan solo el 50% iban a llegar a los 5 años. Entonces, claro que los cuidaban muchísimo. Cuando cumplían 5 años, está bien si le cambiamos. Sí, cuando cumplían 5 años, ellos decían, bueno, ya se logró este niño. Se enfocaban también muchísimo en cuidarlos desde la nutrición, había nodrizas, alimento especial para ellos, se ocupaban mucho como esta parte de las actividades lúdicas para que aprendieran, pero esto era un tiempo muy corto, porque evidentemente ellos consideraban que la niñez iba de los 5 años, o sea, el periodo de todo el nacimiento, pero a partir de los 5 años que ya se habían logrado, esperaban a que cumplieran 12, 13 años y entonces se casaban y tenían hijos y se volvía a repetir el ciclo, ¿no? Entonces entraban en la vida adulta a los 12, 13 años y las mujeres cuando tenían su primera menstruación. Entonces, evidentemente, estas niñas que estaban teniendo hijos, pues también morían en el parto. Y esto hacía que se enfocaran mucho en mantener sanos a estos niños. Entonces, esta es una etapa de la historia que evidentemente nos habla que no todo ha sido malo. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, cuando llega toda la colonización, cuando llegan todos los griegos, esto cambia completamente y se habla que fue una de las etapas más difíciles para la niñez en la Edad Media. Era un milagro poder sobrevivir, tanto porque se consideraban que los niños no tenían valor, se consideraban que generaban problemas, que eran ruidosos y que no tenían derecho a tener, o sea, no tenían derechos. ¿Y esto qué generaba? Que los padres pudieran tomar las decisiones por estos niños. Entonces, sí había mujeres que tenían gemelos, los mataban porque consideraban que eran producto de infidelidad. Un bebé era de una persona y el otro bebé era de otra persona. Entonces, este niño podía nacer completo, o estos niños nacer completamente sanos, pero consideraban que, pues, como eran productos de infidelidad, los mataban. Y como en esta época, en la Edad Media, no tenían derecho a nada, pues no permitían que vivieran. Tan es así que una de las descripciones de Tomás de Aquino es que solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. O sea, te ibas a curar de la niñez solamente con el tiempo porque no era algo bueno. Entonces, pues la mayoría de estos niños no sobrevivían, no llegaban a la vida adulta. Esta es una imagen muy característica de la Edad Media, que lo que hacían es para evitar que los niños lloraran, les ponían una bolita de plomo en el ombligo y los fajaban. Este niño tiene, o sea, la imagen es de un niño que está fajado para evitar que llorara, para evitar que molestara. Entonces, pues ya vimos estas dos percepciones, ¿no? O estas dos partes de la historia, la parte en la que los cuidaban muchísimo, pero era a partir de los 12 años se acabó y ya eres adulto, y la otra parte donde si sobrevivías, pues qué bueno, y si no, también, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, esto se siguió dando a lo largo del tiempo. Tomás de Aquino también consideraba que los niños eran adultos pequeños, y esto es un término que tenemos que ir eliminando porque de pronto todavía hay esta percepción que son como adultos chiquitos, y no, son completamente seres individuales que tienen derechos y que obviamente necesitan ser reconocidos y cuidados. ¿Y qué pasaba? A partir del siglo XIX empiezan a considerar que estos niños ya deben de cuidarse, pero deben de cuidarse a partir de regular el trabajo, es decir, seguían siendo considerados pequeños adultos que tenían que aportar, que tenían que trabajar, pero ya consideraban que tenían que darles ciertos derechos, o sea, que tenían que empezar a cuidarlos. Y empiezan a considerar que debe ser obligatorio como un derecho de la niñez que tengan acceso a la educación y que la sociedad debe trabajar en esto de no ver a un niño como un adulto pequeño. La que sigue, por favor. Y entonces es cuando se empieza ya a determinar ciertas
derechos que tienen los niños, y una de las momentos históricos más importantes para la iniciación de determinar derechos en los niños fue justamente por esta mujer que es Eglantine Jed. Ella es la fundadora de la asociación Save the Children, que hay en todas partes del mundo, y ella provenía realmente de ella es inglesa, ella provenía de una familia adecuada, pero ella era considerada como una mujer que no estaba tan interesada como en las cuestiones económicas. Entonces ella entra a la universidad, a Oxford, no le gusta, se sale y acaba estudiando para ser maestra, lo cual en la época era raro, 1889. Ella empieza a dar clases con la finalidad de poder aportar algo a los niños, pero de pronto deserta, dice es que, claro, la educación es básica, pero no es suficiente. Y entonces empieza a hacer algunos viajes, ella va a esta guerra que se encontraba, que es como la antecesora de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hace? Al observar todas las atrocidades que se hacían a los niños, niñas y adolescentes, ella dice, yo tengo que hacer algo. Y empieza a recaudar dinero. Sin embargo, pues como los niños no tenían este valor, pues nadie le hizo caso, regresa a Inglaterra y empieza a trabajar junto con su hermana, que tenía una revista para recaudar dinero. Llega la Primera Guerra Mundial y entonces ella funda por primera ocasión, bajo el constructo de entender que los niños son seres humanos que tienen derechos igual que cualquier otro y que es la obligación del adulto cuidar esos derechos, funda esta asociación Save the Children, que insisto, pues está en muchísimos países, y en México está Save the Children, y ella es la iniciadora, la antecesora, la que determina, la que describe la promulgación de los derechos del niño por parte de las Naciones Unidas, que ya posteriormente vamos a ver que la ONU ya es algo que se tiene que realizar sí o sí. La que sigue, por favor. Entonces, el 23, y quiero que vean la parte de la cronología del tiempo, porque esto es muy importante, porque a pesar de que estamos hablando que ella empezó a trabajar en esta cuestión de poder darle un valor a algo que evidentemente tiene un valor, que es la niñez, esto fue a partir de 1889, en 1913 viaja a la guerra, en 1914, 15 establece o funda Save the Children, y hasta el 23 de febrero de 1923, en la Declaración de Ginebra, le vamos dando clic, por favor, gracias. Gracias. A través de la Sociedad de Naciones, que es lo que hoy conocemos como la ONU, se establece y ella dice que se debe exigir derechos para la infancia y trabajar en pro de un reconocimiento general de estos derechos. Esta Declaración de Ginebra lo que pretende, y que es evidentemente lo que logró, es que existan derechos específicos para las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo que sea el adulto el que los procure. ¿Okay? La que sigue, por favor. Aquí estábamos hablando de 1924. Bueno, pues hasta 1934, la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, que era el nombre previo, aprobó este nuevo texto en la Declaración de Ginebra, pero todavía no estaba establecido para todos los países, era un texto que estaba ahí que teníamos que saber. De 1934 hasta 1958 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que estaban basados en la Declaración de Ginebra, que fueron hechos por esta gran mujer. Hasta 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, se firma y se ratifica por diferentes países o diferentes estados, y este ha sido uno de los convenios que más se ha ratificado a lo largo de los años y a lo largo del tiempo, pero estamos hablando que se estableció como algo que tiene que llevarse a cabo de manera legal por los países que están involucrados desde 1989. Entonces, es una brecha de tiempo en la cual estos niños, que evidentemente sabemos que sigue pasando, pues no tuvieron derechos o no se les respetaba. Sabemos que sigue pasando, pero sabemos también que ya hay un documento que exige y que legisla que se lleve a cabo esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, entra en vigor ya la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, este instrumento que es internacional, de carácter vinculante para todos los estados que están
que están dentro de la Organización de las Naciones Unidas, y establece ya un marco jurídico de protección y de asistencia integral para todos aquellos menores de 18 años, y los reconoce por primera vez como personas que tienen derechos. 1990. Yo creo que la mayoría de aquí ya habíamos nacido. ¿No? ¿No? Así de, ¿no? Entonces, muchos de nosotros cuando nacimos, en realidad todavía no estaba este documento, ¿no? Lo cual a mí por lo menos me parece impactante. Entonces, ya las reconoce como personas con derechos independientemente de dónde nacieron, del sexo, de la religión, de la etnia, de la clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué quería darles este preámbulo? Porque es reciente que hay una declaración que avala y lo hace de manera legal que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Y aquí viene esta parte que habla de la autonomía progresiva. La autonomía como esta característica o esta, pues sí, esta característica propia del ser humano de poder tomar decisiones. Yo puedo decir, me gusta la coca, me gusta la Pepsi, me gusta el café, y esa es mi decisión, ¿ok? Cuando un chiquitín dice, yo me quiero vestir de rosa y la sociedad le dice, no, te tienes que vestir de azul porque eres niño, estamos violando esta parte de la autonomía. ¿Y a qué se refiere la autonomía progresiva? Pues justamente que esta va a ir haciéndose cada vez más independiente conforme uno va creciendo. Es decir, si un niño de 6 años me dice, me quiero perforar no sé, me quiero hacer otra perforación o me quiero hacer un tatuaje, ¿no? No le vamos a decir, bueno, voy a respetar tu autonomía progresiva y bien te llevo y te tatúo, ¿no? Pero tampoco podemos llegar al otro punto en el cual no dejamos que los niños, niñas y adolescentes tomen decisiones. Y esto se ve mucho en el área de salud mental, sobre todo en la parte de la identidad de género. Al final les puse unos pequeños comentarios que pusieron personas ante un artículo que se realizó, o artículos de periódico, de lo que opinan en relación a la identidad de género. ¿Okay? El concepto de autonomía progresiva aparece por primera vez, ya lo vimos, en el ámbito institucional de la Convención de los Derechos del Niño. Esto es todo el antecedente, de dónde está escrito la parte de la autonomía progresiva. La que sigue, por favor. Sin embargo, ya se hablaba desde antes, o sea, antes desde que estuviera en un papel, como es esta Declaración de los Derechos de los Niños, ya se hablaba de la autonomía progresiva. Este es uno era un médico también era pedagogo, seguramente lo voy a decir mal, pero lo voy a intentar, Janusz Korczak, el cual, además de ser médico, de ser pedagogo, era judío, y siempre se dedicó a atender y ayudar a los niños, siempre, desde el ámbito que él pudiera. Y él involucra por primera vez a los niños en que tomen decisiones. Trabajaba mucho en estos orfanatos y lo que hacía era involucrarlos a ellos, o sea, a los niños, en toma de decisiones que pudieran tomar acorde a su edad. Y entonces, esta es una de las primeras descripciones que existe. La que sigue, le damos un clic, por favor. Gracias. Y lo que él expresaba en cuanto a la autonomía progresiva es que el niño razona y entiende del mismo modo que un adulto, tan solo carece de su bagaje de experiencias. Entonces yo, Laura, ya sé que pues el ponerte un tatuaje tiene que ser una decisión que esté muy clara, que es algo irreversible, que tiene riesgos, y entonces no es que voy a llegar y le voy a decir al niño, no, porque tú no sabes, se le tiene que explicar, esa es parte de la autonomía progresiva. Y en el área de salud mental es muy importante, porque de pronto dejamos de lado a los niños. La que sigue, por favor. Entonces, la autonomía progresiva parte del hecho, lo que decíamos, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, tienen los mismos derechos que todos los demás tenemos, pero que se tienen que procurar más por un adulto, que tenemos que hacer que realmente se cumplan. Y la autonomía progresiva se va realizando de manera paulatina, acorde a la edad de desarrollo. Pero ¿qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa en general? Te tienes que poner este vestidito porque se te ve más bonito que este otro. Pero es que yo me quiero poner el vestido rosa, pero es que no combina. Ese tipo de situaciones ya hablan que no estamos respetando la autonomía acorde a la edad. Es decir, una niña de 5 años puede tomar la decisión de me gusta el vestido rosa, ¿no? Tal vez si van a ir, no sé, a una boda,
pues a lo mejor no se va a poner el trajecito de baño, pero ahí yo le voy a explicar el por qué, lo voy a guiar. De eso se trata la autonomía y de eso se trata la autonomía progresiva. Entonces, se puede decir que a mayor nivel de autonomía tienen más independencia en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia de sus representantes legales. Les hacía yo mucho énfasis en esta parte de la identidad de género. ¿Okay? ¿Cuántas veces hemos escuchado los comentarios de es que ellos no saben, ellos no pueden ahorita tomar una decisión? Y ojo, el hecho de que un niño diga yo no me identifico como hombre, aunque biológicamente soy hombre, no significa que yo le estoy diciendo vamos y te llevo a que te hagan un cambio de género ya ahorita y que te operen y que te den un tratamiento hormonal. Significa que voy a escuchar a este niño como parte del respeto de la autonomía progresiva y significa que lo voy a orientar, que lo voy a guiar y voy a ver qué sucede. ¿Okay? No pueden establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pero evidentemente pues a mayor edad, en donde empieza a haber un pensamiento más parecido al de un adulto, en donde ya la parte cognitiva es más hacia la adultez, pues habrá más capacidad de toma de decisiones. La que sigue, por favor. Entonces, en la Convención de los Derechos del Niño señala en uno de sus artículos, en el artículo 5, que la parte de la autonomía progresiva va a ir evolucionando y que es nuestra labor orientar y guiar, no tomar decisiones por ellos. Y ojo, vuelvo a aclarar, eso no significa que si un niño me dice, yo no me quiero tomar un tratamiento farmacológico, le voy a decir, respetamos tu autonomía progresiva, no te lo tomes. Evidentemente no. Hay situaciones en las cuales, de acuerdo al desarrollo, pues el niño no es que no pueda tomar la decisión, es que no tiene este bagaje previo de conocimiento para saber que si no se lo toma, se va a complicar. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros orientación y dirección apropiadas para que el niño pueda ejercer sus derechos por sí mismo, pero ya con un conocimiento previo. Si yo le digo, tú no sabes, cállate, eso no es orientar ni evidentemente dar una dirección. La que sigue, por favor. Entonces, les decía yo que, bueno, en esta parte que está México forma parte de la ONU, evidentemente tiene que llevar a cabo esta parte de la legislación de los derechos del niño y la Suprema Corte de Justicia señala que es el derecho de los padres a tomar decisiones por sus hijos se va a ir desvaneciendo mientras el menor va aumentando en su desarrollo y autonomía. Yo no tengo hijos, eso a mí me da un punto a mi favor porque debe ser complejo como papás, los que tienen hijos, que tomen esta decisión de quiero respetar tus derechos, pero híjole lo que me estás pidiendo y cómo tomo la decisión y cómo te oriento, es decir, no es algo tan sencillo. Se ve muy sencillo aquí, pero no lo es. La que sigue, por favor. Entonces, siempre se tiene que respetar la autonomía progresiva a partir del interés superior del niño, ¿no? Es decir, que el niño pueda tomar sus decisiones siempre y cuando ello no afecte otras áreas de su vida. Y entonces le vamos dando un poquito más de entendimiento a esta cuestión. En el área de salud mental, podemos ver esta parte de la autonomía progresiva, cuando un niño, a lo mejor con una depresión, no sé, entre leve y moderada, le dice al médico, no quiero tomar medicamento. Ahí, si es una depresión leve, está entre leve y moderada, las guías nos dicen que podemos dar psicoterapia. Y no que yo me siente y le diga, pero es que yo soy el médico y te voy a dar medicamento. Bueno, es lo mismo un chico que tenga una depresión grave y que me diga, yo no quiero medicamento. Ok, entiendo que no quieres medicamento, pero en este momento, por la gravedad de tu problema, es necesario. A eso hace referencia la autonomía progresiva. La que sigue, por favor. Entonces, ¿se deben respetar las decisiones tomadas por niñas y niños? Sí, claro, pero obviamente va a depender mucho de las circunstancias. Se habla que para como fomentar más la parte de la autonomía progresiva, pues debemos permitir que los niños tomen decisiones tan sencillas como me quiero poner los tenis rosas, ¿no? Pero es que tú eres niño y tienes que escoger los azules, y yo quiero los rosas. Y yo les preguntaría, ¿en qué les afectaría que un niño escoja tenis rosas y no azules? Realmente nada, ¿no? Y estoy promoviendo que este niño tome decisiones. Ahora, si un niño me dice, me quiero comprar, no sé, unos tacones, ¿no? Y tiene 7 años y el tacón es enorme,
Pues no, ¿por qué? Porque evidentemente la psicomotricidad, la coordinación lo puede poner en riesgo. Y entonces ahí tendré que explicarle que tal vez este momento no es el más idóneo para que esté usando tacones, pero tengo que explicar el porqué de mis decisiones y no hacerlo como muchas veces seguramente los que están en consulta lo han escuchado. Tú no sabes por qué eres niño. Cuando crezcas aprenderás. Ya no digas tonterías, ¿no? Toda esta parte es muy importante. Entonces, claro que se deben respetar las decisiones que toman los niños y las niñas siempre y cuando no afecten otras áreas de su vida. Eso es muy importante. Y esto es básicamente desde el enfoque de los derechos humanos, ¿ok? Son titulares de derechos igual que todos nosotros. Y por ese hecho debemos permitir la toma de decisiones cuando sea factible, ¿ok? Conforme vayan creciendo, tendrán la capacidad de tomar más decisiones y obviamente si han tenido una experiencia previa en donde no se les minimizó, en donde no les dijeron tú no sabes, tú estás muy chiquito. Eso lo escucho yo mucho en la consulta cuando un adolescente dice es que yo no me identifico con mujer, yo quiero ser hombre. Y los papás es que tú todavía no sabes, o sea, no sabes de eso, ya en algún momento se te va a quitar. Entonces, claro, este niño no vuelve o esta chica no vuelve a decir absolutamente nada y esto va a generar otros problemas de salud. La que sigue, por favor. Entonces, en opciones terapéuticas, en esta parte que les decía de toma de decisiones de salud. La autonomía progresiva no significa que si tú me dices, no me quiero poner el antibiótico, no me lo quiero tomar, no te lo tomes, porque es la autonomía progresiva y hay que respetarla. Claro que no. Pero si yo le brindo la suficiente información para que este niño entienda el porqué, y lo mismo pasa con antidepresivos, con antipsicóticos, cuando nos sentamos con estos adolescentes a explicarles el porqué de algo sin minimizarlos, sin devaluar lo que están sintiendo, muchas ocasiones a lo mejor en esas citas se van a ir enojados y van a decir no quiero nada, pero a la siguiente regresarán y dirán bueno ya dámelo y se lo tomarán. Y esto está haciendo que nosotros tengamos una relación médico-paciente, terapeuta-paciente muchísimo más fuerte y que estemos respetando los derechos de los niños. ¿Okay? Entonces, nos dice, en México nos dice que conforme a la autonomía progresiva, las niñas, niños y adolescentes pueden decidir qué tratamientos o intervenciones médicas recibir, siempre y cuando esa decisión no afecte derechos de mayor entidad que pues les puedan afectar. Entendiendo esta parte, creo que va a ser muchísimo más sencillo que nosotros estemos reforzando esta parte de respetar la autonomía progresiva y vamos a tener una relación muchísimo mejor con los niños y con los adolescentes. ¿Okay? La que sigue, por favor. Entonces, en el área de salud mental, pues claro que nos encontramos con un gran problema. De por sí tiene un gran estigma ir al psiquiatra. No estoy loco, me vas a drogar, yo no quiero medicamentos, se burlan de mí. Aquí, en esta parte de los tratamientos farmacológicos, siempre debemos tener en cuenta riesgo-beneficio, siempre debemos tener en cuenta que quizá si el caso, no sé, una ansiedad, no genera tanta disfunción, podemos mandar a psicoterapia de primera instancia y si no pone en riesgo a este chico, estamos brindando la atención que establecen las guías de acuerdo a la evidencia, pero también estamos respetando lo que siente este chico o este adolescente. ¿Okay? En la identidad de género, ¿no? La identidad de género sí es algo que se va dando a lo largo del tiempo, pero desde que son chiquitos uno puede identificar, yo me identifico como mujer. Normalmente cuando lo verbalizan es cuando ya son adolescentes, cuando ya están seguros, cuando ya lo han pensado y dicen yo no me identifico como mujer, punto. Y esto, insisto, lo escuchamos constantemente. Tú no sabes, ya se te va a quitar, estás muy chiquito, tú no sabes de esto, no digas tonterías. Insisto mucho en esto porque es lo que vemos día a día. Y a veces inclusive también por parte del personal médico, que eso es pues más grave todavía. Y no más grave, igual de grave. En decisiones en relación a cuidadores en divorcios, me quiero ir con mamá, me quiero ir con papá, que antes era pues la mamá era como la que tenía que ser la cuidadora, tenemos que escuchar, ese es otro derecho que es básico en la infancia y en la adolescencia, el derecho a ser escuchado. ¿Por qué te quieres ir con papá? ¿Por qué te quieres ir con mamá? Y no simplemente decir, no. Lo mismo pasa en los casos de abuso sexual. ¿Cuántas veces de pronto un niño verbaliza que ha sido víctima de abuso sexual y no les creen, minimizan esto? Un niño no tendría por qué mentir en una situación así, o no sería lo más esperado. ¿Okay? Y en la situación del aborto. El aborto por violación en México
no necesita ya la autorización de los padres para realizar el aborto en un menor de edad, ¿no? Necesita esta parte de que, es decir, el niño lo dice y se realiza la parte del aborto y no tenemos que preguntar, ¿estás segura que sí fue una violación? Es un procedimiento. Entonces, este también es un tema pues muy importante, ¿no? Podríamos decir, es que tú no puedes tomar, vamos a pensar que no es por aborto, tú no puedes, digo, por violación, perdón, tú no puedes tomar una decisión porque qué tal que después te arrepientes, ¿no? Porque no tienes a tu hijo en este momento, que tienes 15 años, no tienes la capacidad de tomar esta decisión, pero tuvo la capacidad de iniciar una actividad sexual. Entonces, debemos de tener siempre en cuenta todos estos puntos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos estas dos imágenes que vamos a ver ahorita, son de periódico, que describen estas cuestiones de identidad de género, que dice de Flora a Bruno, historia de una transición infantil de género en Argentina. Más de 1.500 menores han tramitado un nuevo documento de identidad con su género autopercibido desde que el país lo permitió por ley en el 2012. Y entonces abajo pues ya nos pone, ¿no? Porque describe el caso de Flora, que ahora es Bruno, que decía que desde que tenía 4 o 5 años decía es que yo no quiero ser niño, ¿no? Yo no me gusta, no quiero ser niña, perdón, no me gusta, yo no me identifico. Y entonces uno de los comentarios es eso ya se fue a los 4 años ya un niño se autopercibe, no se puede aún limpiar bien la caca y ya se le apoya para un proceso de transición tan complejo como eso, simplemente increíble. Estamos hablando que esto es del 2023. Espero que no esté aquí espero que no esté aquí Edgar Rojas, por favor. Esto fue del 25 de junio del 2023, o sea, hace un mes, tal vez, en donde ponen esta parte, un niño, ¿qué va a saber si ni siquiera puede ir al baño? Ojo, una cosa no tiene que ver con la otra. Su proceso de aprendizaje, claro, empieza en la parte del autocuidado, pero eso es lo esperado para la edad. Pero no porque yo crea que el niño no sabe y que no se identifica con el género que le tocó, con el sexo biológico, pues no significa que no esté ahí. Y tendré que guiar a este niño y apoyarlo. La que sigue, por favor. No, la anterior, por favor. Y lo mismo, los niños y la identidad de género, la importancia de aceptar a tu hijo. Sentirse comprendido por sus principales figuras de apego es esencial para el equilibrio psicológico de un niño LGTB+. En caso contrario, se pueden generar trauma, como se refiere a como cuestiones emocionales. No, si al final la identidad sexual se dictamina desde el útero materno, menuda tontería, pretender que un niño tiene una identidad sexual como de otro tipo con 3 años. Entonces yo otra vez adulto, lo que yo digo es la ley. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, en conclusión, la evolución de la autonomía es progresiva en función, obviamente, pues de la madurez, del medio social, económico, cultural. No todos los niños van a tener este mismo desarrollo en cuanto a la autonomía progresiva. Y esto también va a depender pues de las propias aptitudes que tiene el de la parte cognitiva. La que sigue. Y para tomar o para determinar la capacidad en la toma de decisiones, pues tenemos que ver todas estas cosas que vimos alrededor, edad, edad de desarrollo, medio social, cultural y las particularidades de la decisión, ¿ok? No es lo mismo que yo decida que quiero ir a la fiesta con medias rojas y vestido verde, a que le diga a mi mamá a los 6 años me quiero tatuar. Evidentemente, una afecta la parte inclusive estética, que a lo mejor, no sé, en 10 años no le guste, dolor, infección, no es un procedimiento que esté autorizado para menores de 18 años, y ponerse un vestido verde con mallas rojas no va a afectar en su desarrollo, pero sí va a fomentar la toma de decisiones y el poder el poder más bien respetar un derecho que es propio de la infancia. ¿Ok? Y creo que con esto concluyo. Así es. Creo que no me dejaste, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias por su excelente exposición.